A las exactas 02:17 horas del 11 de marzo de 2026, la superficie negra como el petróleo del estrecho de Hormuz guardaba un silencio que no era paz. Era el silencio de 47 objetos muertos descansando en el fondo del canal de navegación más crítico del planeta. No había explosiones, no había rugido de motores, solo la presión invisible de 847 kilómetros cuadrados de agua que acababan de convertirse en el campo minado más letal desplegado en el siglo XXI. En el puente del Oceanic Sovereign, un superpetrolero de 330 metros de eslora bajo pabellón catarí, cargado con 2,1 millones de barriles de crudo, el capitán Ahmad al-Rashidi miraba fijamente su pantalla de navegación. El AIS le mostraba agua abierta al frente, el sonar no detectaba nada, el radar tampoco, pero el helicóptero MH-60R Seahawk, que sobrevolaba 40 metros por su babor, transmitía una imagen completamente distinta. El corredor de navegación que tenían por delante era una zona de eliminación tan densa que no tenía equivalente en la era moderna. 47 contactos, 47 objetos reposando en silencio sobre el lecho marino y en la columna de agua del choke point más estratégico del mundo. Algunos eran definitivos, minas de influencia de fondo modelo Sadaf, de fabricación iraní, con espoletas combinadas de presión y magnéticas, capaces de detonar bajo un casco con la fuerza de una carga moldeada de 500 kilogramos. Otras eran fantasmas, posibles contactos, posibles señuelos, posible cebo. El grupo de tarea MCM Bravo de la Marina de los Estados Unidos acababa de identificar la arquitectura completa del campo de minas iraní y disponían de exactamente 73 minutos antes de que la ventana, esa preciosa brecha prebélica en la cobertura de los radares costeros iraníes, se cerrara para siempre. Después de eso, el Oceanic Sovereign quedaría inmóvil a plena luz del amanecer, con el mundo entero mirando, y el 20% del suministro mundial de petróleo permanecería bloqueado indefinidamente dentro del Golfo Pérsico. La trampa no se había tendido en una sola noche. 6 semanas de preposicionamiento por parte de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGCN, ejecutadas bajo la cobertura de los primeros compases de la Operación León Rugiente, mientras cada satélite, cada P-8 a Poseidón y cada haz de radar AN/APS-154 estaba fijo en las baterías de misiles costeros iraníes y en la infraestructura nuclear. Las minas eran el cuchillo oculto detrás de la espada. El cálculo estratégico supremo de Irán era brutal en su simplicidad. No puedes escoltar lo que no puedes ver atravesar. No puedes despejar lo que no puedes alcanzar. Y no puedes alcanzar lo que está defendido por 240 kilómetros de costa erizada de misiles antibuque NOR, proyectiles balísticos Fateh-110 y una fuerza naval de la Guardia Revolucionaria que llevaba 40 años convirtiendo la guerra asimétrica en una tesis doctoral. Esto no era un arrebato aleatorio, esto era el movimiento final. ¿Qué harías tú? Si fueras el almirante al mando de la Fuerza de Tarea 50, con un superpetrolero, la economía de una nación y la credibilidad del mayor poder naval del mundo equilibrado sobre la punta de una espoleta de influencia magnética, ¿qué harías? Deja tu respuesta en los comentarios, porque la decisión tomada en los próximos 11 minutos sería algo que ningún escenario de guerra académica había simulado jamás a esta escala. 02:04 horas. Cuartel General Táctico, USS Normandy CG-60. 13 minutos antes de que la ventana de navegación del Oceanic Sovereign se cerrara definitivamente, el USS Normandy CG-60, crucero de clase Ormandy, CG-60, crucero de clase Ticonderoga y nodo de mando táctico del grupo de tarea MCM Bravo, recibió el producto de inteligencia final del E-2D Hawkeye, que orbitaba a 6.000 metros sobre el estrecho. El panorama era catastrófico. La IRGCN había desplegado lo que los analistas de guerra de minas de la Marina de los Estados Unidos clasificaron de inmediato como un patrón delta de densidad, una barrera de minas deliberada de 3 capas diseñada no simplemente para hundir barcos, sino para canalizarlos. La capa exterior consistía en minas de influencia derivantes Prostur, diseño de legado soviético con modificaciones iraníes, flotando justo por debajo de la superficie a 1 o 3 metros de profundidad. La
capa intermedia eran las propias SADF de fondo, 42 unidades identificadas con alta confianza, sembradas con una separación de aproximadamente 180 metros, cubriendo los dos canales de navegación reconocidos. Y la capa interior, la más aterradora, era una línea de 11 minas de ascenso de torpedo, el tipo que detecta la cavitación de una hélice a 400 metros de distancia y lanza un proyectil guiado hacia arriba. No era un campo de minas, era una obra de ingeniería diseñada para matar cualquier cosa que intentara atravesarla y para garantizar que el intento de despejarla atrajera suficiente fuego de tierra como para convertirlo en una misión suicida. El contraalmirante James Ironside Harker, comandante de la Fuerza de Tarea 50, a bordo del USS Gerald R. Ford CVN-78, escuchó el informe completo en 47 segundos. Luego hizo una pausa de 3 segundos completos, algo que sus subordinados nunca le habían visto hacer, y emitió una única orden codificada al grupo de tarea MCM Bravo. Protocolo Neptuno. Ejecución inmediata. No existía ningún manual que describiera el protocolo Neptuno, porque era una opción que la Marina de los Estados Unidos esperaba no tener que usar nunca. 0209 horas. Barrera exterior. Profundidad 4 metros. El primer elemento del protocolo Neptuno fue silencioso e invisible. 3 vehículos subacuáticos no tripulados Mark 18 Mod 2 Kingfish UUV de reconocimiento de minas de 1,5 metros de longitud, lanzados desde el USS Avenger MCM-1 40 minutos antes, completaron su primer barrido sonar del corredor de navegación norte. Sus sensores de sonar de apertura sintética AN/AQS-20C pintaron una imagen tridimensional del campo de minas con una resolución de 4 centímetros. Cada objeto quedó catalogado, georreferenciado y transmitido en tiempo real a través del enlace de datos tácticos Link 16 al Centro de Información de Combate del Normandy. Simultáneamente, a 25 metros de profundidad y en posición estacionaria frente a la barrera exterior, el submarino de ataque nuclear USS Texas SSN-775 de clase Virginia activó su sistema AN/BLQ-11 de guerra de minas, no para destruir, para mapear. El sonar de alta frecuencia del Texas añadió una segunda capa de datos al cuadro táctico. Detectó 4 minas adicionales que los Kingfish habían pasado por alto, enterradas bajo sedimentos a una profundidad de 1,2 metros en el lecho marino. 51 contactos confirmados, no 47. El campo era un 4% más denso de lo que la inteligencia había estimado. El teniente comandante Sarah Viper Chen, oficial de guerra de minas a bordo del Normandy, actualizó su pantalla táctica y transmitió en voz baja al contraalmirante Harker: Señor, el corredor sur tiene una brecha aprovechable, 340 metros de anchura entre los dos grupos principales, pero tenemos 11 minas de ascenso cubriendo exactamente ese sector. Una pausa. Las de ascenso son el problema. Los Kingfish no pueden neutralizarlas sin detonarlas. Lo que implicaba esa frase era que enviar al Oceanic Sovereign por la única brecha existente equivalía a colocarlo directamente sobre 11 torpedos de ascenso, esperando la firma acústica de su hélice. ¿Crees que la Marina de los Estados Unidos pueda despejar ese corredor en 64 minutos? Si piensas que sí, comenta 1 abajo, porque lo que viene a continuación desafió todo lo que cualquier manual de operaciones había contemplado. 02, 14 horas, sector aéreo, altitud 15 metros. El AS, sector aéreo, altitud 15 metros. El helicóptero MH-53E Sea Dragon del escuadrón HM-14, el mayor helicóptero de la Marina de los Estados Unidos, apodado el barco volador, llegó a su posición sobre el corredor sur a baja cota, sacudido por el viento del estrecho. Desde su vientre descendió el sistema AN/AQS-24C, un sonar remolcado multimodal capaz de detectar y clasificar minas a velocidades de hasta 10 nudos, con una resolución que hacía que las imágenes de los Kingfish parecieran bocetos. Pero el AQS-24C no iba a despejar minas, iba a hacer algo diferente. En coordinación exacta con el Sea Dragon, 3 helicópteros MH-60S Nighthawk sobrevolaron el corredor norte en formación, cada uno equipado con el sistema de neutralización de minas Airborne Laser Mine Detection System, ALMDS. Los láseres azul-verdes pulsaron hacia el agua en secuencia, penetrando hasta 40 metros de profundidad, iluminando con una nitidez abrumadora las siluetas de las minas SADF en el fondo. Objetivo: las 11 minas de ascenso de torpedo del corredor
Corredor Sur. El plan del contraalmirante Harker era simple en concepto e imposible en ejecución. Crear una firma acústica falsa lo suficientemente convincente como para hacer que todas las minas de ascenso dispararan simultáneamente contra un objetivo que no existía, despejando el corredor antes de que el Oceanic Sovereign lo atravesara. El sistema AN/AQS-24C del Sea Dragon fue reprogramado en tiempo real por el equipo de ingeniería de guerra de minas del Avenger. En lugar de operar en modo de detección, fue configurado para emitir una señal acústica de banda estrecha que imitara con precisión la firma de cavitación de hélice de un petrolero VLCC de 330 metros a 12 nudos de velocidad. Una firma de buque fantasma, un cebo de $80 millones volando a 15 metros sobre el agua. A las 02:21 horas, el Sea Dragon inició su pasada. El AQS-24C comenzó a emitir. Lo que sucedió a continuación duró 8 segundos. Las 11 minas de ascenso de torpedo del Corredor Sur las detectaron. Una a una, sus sensores acústicos procesaron la firma. Una a una, sus sistemas de armas activaron la secuencia de lanzamiento. 5 de ellas dispararon sus torpedos guiados hacia arriba, hacia el origen de la señal. 4 más lo hicieron 1,3 segundos después. Las 2 últimas, las más sofisticadas, con algoritmos de discriminación de firma más complejos, tardaron 3 segundos adicionales. 11 detonaciones en columna de agua a 15 metros de profundidad. 11 géiseres blancos de 40 metros de altura iluminaron el estrecho como flashes fotográficos. El Sea Dragon fue sacudido violentamente y su copiloto perdió el control momentáneamente, pero el casco del helicóptero resistió. La tripulación no sufrió bajas. El Corredor Sur había sido parcialmente despejado. Parcialmente, porque en ese momento el sistema electrónico de guerra iraní que nadie había anticipado se activó. 02:23 horas. Guerra electrónica. Frecuencia. Bloqueada a 90 kilómetros al norte. En la costa iraní de Bandar Abbas, la instalación de guerra electrónica de la IRGCN activó el sistema Krasuka 4 de origen ruso, exportado ilegalmente a través de una red de empresas fantasma con sede en Bielorrusia durante los últimos 18 meses, operando en modo de atasco de barrera multibanda. En 0,3 segundos, todas las comunicaciones GPS en un radio de 55 kilómetros quedaron anuladas. En el Centro de Información de Combate del USS Normandy, todas las pantallas que mostraban el cuadro táctico georreferenciado parpadearon simultáneamente. El sistema Aegis Baseline 9.1 reaccionó en 0,8 segundos, cambiando automáticamente a navegación inercial y manteniendo el rastreo de los contactos conocidos. Pero los 3 helicópteros MH-60S Nighthawk, que dependían del GPS para mantener su posición exacta sobre el campo de minas, mientras operaban el sistema ALMDS, perdieron su referencia de posicionamiento de precisión, y el Oceanic Sovereign, cuyo sistema de navegación integrado dependía del GPS diferencial para maniobrar dentro del corredor de 340 metros, quedó efectivamente ciego. Al mismo tiempo, los sensores de señales del P-8 a Poseidón del escuadrón VPE-4, que orbitaba a 7000 metros, detectaron algo aún más alarmante: 4 firmas de radar de control de fuego activándose simultáneamente desde posiciones en la costa iraní. Baterías de misiles antibuque Nur, la versión iraní del C-802 chino, con alcance de 120 kilómetros y velocidad de Mach 0,9, acababan de entrar en modo de adquisición de objetivo. No apuntaban al Oceanic Sovereign, apuntaban a los helicópteros del MCM. Irán había esperado exactamente a que la Marina de los Estados Unidos iniciara la fase de despeje de minas para activar su segundo acto, destruir las contramedidas antes de que pudieran completar su misión. Si los Nighthawk eran derribados, el campo de minas quedaba intacto. Si el Oceanic Sovereign no podía atravesar el estrecho antes del amanecer, el bloqueo de facto se consolidaba. Y si la Marina de los Estados Unidos respondía atacando las baterías de misiles costeras, la narrativa internacional inmediata sería la de agresión norteamericana contra Irán, exactamente el casus belli que Teherán necesitaba para escalar ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Era un triángulo perfecto de escalada, un sistema diseñado para que cualquier respuesta americana fuera la respuesta equivocada. ¿Crees que el almirante Harker tenía alguna salida? Comenta abajo lo que harías en su lugar, porque lo que ordenó a continuación fue tan audaz que el oficial de operaciones del Normandy tardó 3 segundos en confirmarlo.
0226 horas. Respuesta. Velocidad. Mach. 1,6. Growlers. Ejecuten SIAT inmediata. Todos los emisores costeros. Autorizado el uso de AGM-88EAA, RGM. Del puente de vuelo del USS Gerald R. Ford, 2 EA-18G Growler del escuadrón BAQ-141, Shadowhawks, despegaron en intervalo de 4 segundos con las catapultas electromagnéticas IMALS, proyectándolos a 265 km por hora en menos de 90 metros de pista. Cada Growler llevaba 4 misiles AGM-88E, Advanced Anti-Radiation Guided Missile, el misil más avanzado de supresión de defensas aéreas enemigas existente, capaz de rastrear un emisor de radar, incluso si este apaga su señal después del lanzamiento, utilizando navegación GPS/INS y un seeker de guía pasiva en la fase terminal. A los 34 segundos del despegue, los Growler cruzaron la costa iraní a 15.000 metros de altitud. Sus sistemas AN/ALQ-99 Next Generation Jammer activaron el modo de atasco focalizado, concentrando energía electromagnética de alta potencia directamente sobre las 4 frecuencias de control de fuego de las baterías NUR. Las pantallas de los operadores de radar iraníes se llenaron de ruido blanco en 0,2 segundos, y entonces los 4 AGM-88E fueron lanzados en salva única. Los misiles viajaron a Mach 1,6, siguiendo la emisión de los radares de control de fuego, incluso mientras los operadores iraníes, en pánico, intentaban apagar sus sistemas. Demasiado tarde. El AGM-88E recordaba la última posición conocida del emisor. Los 4 misiles impactaron dentro de un radio de 6 metros de sus objetivos respectivos, destruyendo las cabinas de radar de las baterías NUR sin detonar los propios misiles antibuque. Las baterías NUR seguían físicamente intactas, pero habían quedado ciegas y desconectadas de cualquier sistema de guía. Simultáneamente, el Krasuka-4 iraní, cuya posición había sido triangulada en 47 segundos por el sistema SIGINT del P-8A Poseidón, recibió la visita de 2 misiles AGM-158 CLR-ASM, lanzados desde un B-1B Lancer del 9º Escuadrón de Bombarderos, que operaba desde la base aérea de Al Udeid en Qatar. El LR-ASM no necesitaba señal GPS. Su sistema de guía combinaba imágenes infrarrojas, navegación inercial y reconocimiento de patrones por inteligencia artificial para identificar y destruir objetivos con una precisión de menos de 1 metro. El Krasuka-4 dejó de existir a las 0231 horas. El GPS volvió en los sistemas del Normandy a las 0231:47 horas. La diferencia fue de 47 segundos. 47 segundos que habían cambiado el escenario por completo, pero no lo habían resuelto, porque el sistema de inteligencia de señales del Normandy captó en ese momento algo que heló la sangre del oficial de guardia, una transmisión de frecuencia extremadamente baja, ELF, procedente de las profundidades del Golfo de Omán, una señal que solo tenía un propósito posible: comunicarse con un submarino en inmersión. 0233 horas. Amenaza subsuperficial. Profundidad desconocida. El submarino de clase Kilo mejorado Iris Fateh, el más silencioso de la flota iraní, apodado el agujero negro del Golfo, por su revestimiento anecoico avanzado y su propulsión eléctrica de bajo ruido, llevaba 31 horas en posición de espera dentro de la termoclina del Golfo de Omán, a 180 metros de profundidad, navegando a 2 nudos en el límite inferior de detección acústica de cualquier sistema de sonar pasivo conocido. Había entrado en posición 6 días antes, aprovechando el tráfico de buques mercantes del estrecho como cobertura acústica. Sus torpedos de tubo 1 y 2, modelo 53-65K de propulsión por despertar, ya estaban cargados cuando la señal ELF llegó a las 0233 horas. La orden era simple: hundir el USS Avenger MCM-1. Sin el buque de contramedidas de minas, el campo de minas no podía ser despejado. Sin el despeje, el Oceanic Sovereign no podía avanzar. Y sin el petrolero completando su tránsito, el mensaje de Irán al mundo sería indiscutible. El estrecho de Hormuz ya no era de libre navegación, era iraní. El operador de sonar del USS Texas SSN-775 escuchó el cambio primero, una variación mínima en el espectro acústico de banda estrecha a 47,3 hercios, la firma inconfundible de la apertura de una escotilla de tubo de torpedo, a 2.400 metros de distancia, rumbo 247 grados, profundidad estimada 165 metros, contacto submarino, confianza alta, kilo mejorado, tubo 1 abierto. El comandante del Texas no esperó autorización. El protocolo de autodefensa MCM Bravo autorizaba
respuesta inmediata ante amenaza confirmada. El torpedo Mark 48 ADCAP Mod 7 salió del tubo 2 del Texas a las 02:33:41 horas, guiado por hilo activo hacia las coordenadas del FATE, no para hundirlo, para interceptar sus torpedos antes de que llegaran al Avenger. Lo que siguió fueron los 4 minutos más largos de la historia reciente de la Marina de los Estados Unidos. El torpedo Mark 48 del Texas detectó las dos trazas de los 53-65K iraníes a 800 metros de distancia y ejecutó una maniobra de intercepción programada, detonando su carga de 295 kilogramos de explosivo PBXN-103 en el punto de convergencia calculado. La detonación en el agua creó una burbuja de cavitación de 40 metros de diámetro que desintegró ambos torpedos iraníes en un radio de 22 metros. El Avenger sintió la onda de choque, pero permaneció intacto. El FATE, ahora expuesto, perseguido por el Texas y con un P-8 a Poseidón depositando una red de 14 sonovias activos directamente sobre su posición, intentó una inmersión de emergencia a 220 metros. Fue inútil. El sistema de sonar activo AN-AQS-22ALFS del Poseidón lo marcó con una confianza del 99,7%. A las 02:37 horas, una transmisión en frecuencia ultra alta llegó al FATE desde el Normandy. Submarino identificado. Tiene usted solución de disparo bloqueada sobre su posición. Ordene el repliegue inmediato o será destruido. El comandante del FATE tardó 19 segundos en responder. Luego ordenó el repliegue hacia aguas iraníes a flanco toda. El estrecho había perdido su diente subsuperficial, pero el campo de minas seguía siendo un problema. 02:41 horas. La carrera final. Tiempo restante, 32 minutos. El corredor sur tenía 340 metros de anchura. Las 11 minas de ascenso habían sido detonadas por el cebo acústico del Sea Dragon. Las minas SADAF del corredor norte seguían intactas, pero el Oceanic Sovereign no usaría el corredor norte. Quedaban, sin embargo, 9 minas de fondo SADAF en el corredor sur que los Kingfish no habían podido neutralizar sin detonarlas, y detonarlas equivalía a crear una barrera de sedimentos levantados que haría el paso impracticable durante horas. El contraalmirante Harker tenía 32 minutos y un plan que ningún comandante en su sano juicio habría autorizado. El Oceanic Sovereign navegaría por el corredor sur mientras los MH-60S Nighthawk, operando el sistema de neutralización de minas AN-AQS-14A, destruían cada mina SADAF restante en tiempo real, por adelantado del casco del petrolero, con un margen de avance de exactamente 400 metros. Era como despejar una autopista de bombas mientras un tren de mercancías avanzaba detrás, a 200 metros, sin posibilidad de frenar. El capitán Al-Rashidi del Oceanic Sovereign recibió la orden a las 02:42 horas. La leyó 2 veces. Luego respondió: comprendido. Iniciamos avance. Lo que siguió fueron 22 minutos que no aparecerán en ningún comunicado oficial. Los Nighthawk trabajaron en secuencia: sonar, identificación, sistema de neutralización de minas, una carga explosiva de 100 gramos en forma de plato, depositada con precisión milimétrica sobre cada mina SADAF por los brazos robóticos de los ROV lanzados desde los helicópteros. Detonación controlada, confirmación de despeje, avance al siguiente contacto. 9 minas, 9 detonaciones controladas, 9 géiseres de 4 metros de altura que el Oceanic Sovereign atravesó con los ecos todavía reverberando en su casco. A las 03:04 horas, el Oceanic Sovereign cruzó la línea de salida del estrecho de Hormuz hacia el Golfo de Omán. El contraalmirante Harker no pronunció ninguna palabra. Nadie en el centro de información de combate del Normandy lo hizo. Solo el oficial de operaciones tecleó silenciosamente en su terminal las palabras: Neptuno completado, 0304Z. 03:11 horas. Consecuencias. La victoria no era completa, no podía serlo. El campo de minas del corredor norte seguía intacto. 42 minas SADAF y un número desconocido de minas de influencia derivante que el análisis posterior elevaría a 19 unidades adicionales. El estrecho había sido despejado en su corredor sur, pero solo para el tránsito de un único buque. Restablecer la libre navegación completa requeriría entre 72 y 96 horas de operaciones MCM continuas, horas durante las cuales cualquier escalonamiento
armamento iraní podía volver a sembrar el corredor en cuestión de una noche. El Fateh había regresado a aguas iraníes, pero los sensores del Texas habían capturado su firma acústica completa a 17 nudos de velocidad durante la retirada. Esa firma, la huella digital sonora única del Fateh, estaba ya integrada en las bibliotecas sonar de todos los activos ASW de la Fuerza de Tarea 50. El submarino iraní más sigiloso del Golfo había dejado de ser un agujero negro. Era ahora un objetivo etiquetado en cada pantalla de sonar de la Marina de los Estados Unidos en el teatro. Los sistemas de inteligencia de señales del P-8 a Poseidón interceptaron a las 0308 horas una transmisión cifrada desde Teherán al cuartel general de la IRGCN en Bandar Abbas. El sistema de análisis automatizado tardó 4 minutos en descifrar el contenido. La transmisión no era una orden de repliegue, era una orden de activación. El nombre en clave era Shahab Oscuro. Y los analistas de inteligencia naval de la NSA que leyeron el descifrado a las 0322 horas reconocieron ese nombre de un informe de inteligencia clasificado con fecha de 18 meses antes, la designación de un programa iraní de minas autónomas con inteligencia artificial integrada, capaces de reposicionarse activamente en el corredor de navegación respondiendo al tráfico de buques. Minas que se movían solas, minas que aprendían. El estrecho de Hormuz estaba tecnológicamente despejado, pero el juego había cambiado de naturaleza por completo, y el mundo, que esa mañana vería amanecer con el precio del barril de Brent cayendo un 4% en los mercados asiáticos ante las primeras noticias del tránsito exitoso del Oceanic Sovereign, no sabía aún que la siguiente partida ya había comenzado. Los océanos nunca habían sido tan peligrosos, y las reglas de la libre navegación que habían gobernado el comercio marítimo global durante 70 años acababan de ser reescritas en 47 minutos sobre el fondo negro del estrecho de Hormuz. ¿Crees que la respuesta de la Marina de los Estados Unidos fue suficiente? ¿O Irán acaba de demostrar que el próximo campo de minas con inteligencia artificial hará imposible cualquier operación MCM? Comparte tu análisis en los comentarios porque estamos seguros de que hay estrategas entre vosotros que ven algo que los analistas del Pentágono podrían estar pasando por alto. Si este análisis táctico ha expuesto los secretos militares más impactantes que conoces, dale al botón de like y suscríbete para no perder el próximo archivo clasificado, porque el programa Shahab Oscuro tiene un segundo capítulo, y os lo mostraremos en el próximo vídeo. Gracias por ver, y recordad, el estrecho de Hormuz nunca duerme. Este guión es una obra de ficción especulativa creada con fines de entretenimiento y análisis documental. Los sistemas de armas, doctrinas tácticas y designaciones de unidades son reales. Los eventos descritos son imaginarios.